Muy buenas tardes, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, sistema de presupuesto maestros y flujo de caja. Mi nombre es Yohani Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy, sistemas de presupuesto. ¿Qué es el presupuesto maestro? ¿Cómo distribuir recursos en una organización? Son algunas de las tareas básicas de un gerente. Los recursos son escasos, sus fuentes son limitadas y en numerosas ocasiones se debe priorizar una iniciativa sobre otra. La distribución de los recursos financieros de las empresas se hace sobre la base de presupuestos, ¿no? El presupuesto para el departamento de ventas, el presupuesto para el departamento de marketing, finanzas, de producción, todos ellos en un momento se reúnen, como decir, se configuran todos estos presupuestos para echar mano de lo que podemos tener en ese momento, ¿no? De qué disponibilidad contamos para ejecutar cada presupuesto de cada área, ¿no? En la que se necesita de producción, finanzas, contabilidad, ventas, etc. Pero ¿qué viene a ser en sí el presupuesto maestro? El presupuesto resume los objetivos de la empresa durante un periodo que usualmente es anual. Para eso se hacen, por decir, las convocatorias de juntas anuales y se analiza cada departamento, dentro de la organización, cada función de la estructura que tenemos, ¿no? El departamento de contabilidad, de presupuestos, de finanzas, etcétera. Y a través de un conjunto de partidas presupuestales se establece a qué área de finanzas, contables, etcétera, se van a destinar los recursos que dispone o dispondrá la compañía, ¿no? En el caso de que no los tuviera, los va a requerir a un tercero, un banco, etcétera, ¿no? Y su ejecución de dicho presupuesto se hará de acuerdo y tendrá la responsabilidad el gerente de esa área. En la elaboración del presupuesto maestro nos permite establecer metas, ¿no? Siendo esta una herramienta que sirve ¿de qué? De guía para dirigir y coordinar las actividades con el propósito de alcanzar dichas metas. Y es conveniente para las empresas o instituciones u organizaciones que requieran de una mejor planeación financiera, es una herramienta de mejora, ¿no? El establecer presupuestos por cada área de la organización. Pero, ¿por qué son útiles los presupuestos? Los presupuestos siempre están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado. Es decir, la empresa quiere producir más unidades del producto que vende. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Tiene que establecerse un presupuesto de acuerdo a los recursos con los que cuenta, ¿no? Y no lo va a hacer pensando en el pasado, sino proyectándose a lo que tiene en el futuro, con la finalidad de tener una función preventiva y correctiva de ejercicios anteriores que no se establecieron bien los presupuestos de cada área. Como función preventiva, informa anticipadamente de las oportunidades y de los riesgos futuros. ¿Qué riesgo me puede suceder suponiendo yo quiero internacionalizarme, pero como empresa, qué riesgo puedo asumir, ¿no? En todo caso, tienen que estar todos los accionistas o los que van a internacionalizarse o a ver si sus productos tienen aceptación en el extranjero, qué tan competitivos son con las empresas que
venden los mismos productos que ellos, ¿no? Entonces, por eso se hace una función preventiva, informa anticipadamente qué oportunidades tiene y también qué riesgo va a asumir. Como función correctiva, advierte sobre las desviaciones producidas entre los pronósticos y la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puedo corregir? ¿Cómo enmendar quizás una desviación que hubo o que se piensa que puede haber? Entonces, hay una función correctiva, advierte sobre las desviaciones producidas entre los pronósticos y la realidad. ¿Por qué son útiles los presupuestos? El presupuesto es útil en las empresas, ya que de esta manera obtendrá resultados positivos que contribuyan a qué? Al buen manejo y desarrollo de la empresa en el mercado competitivo. Nosotros no somos los únicos que ofrecemos dichos productos. Hay muchas empresas, ¿no? Entonces, cuán innovador, cuán diferenciado es nuestro producto para que tenga aceptación y no tener los problemas de que hicimos presupuesto en cada área de producción, de finanzas, de marketing, pero en algún momento algo no se hizo correctamente, ¿no? Entonces, para evitar eso siempre y tener resultados positivos, tenemos que hacer un buen manejo en el desarrollo de la empresa y también analizar bien nuestro mercado competitivo, permitiendo tener una mejor visión, ¿no? De hacia dónde queremos ir, hacia dónde va la compañía, la empresa, la institución, la organización, y logrando así que la empresa obtenga una economía sólida, ¿no? Que obtenga resultados de su gestión, porque esa es la finalidad de la empresa, ¿no? ¿Qué resultados se va a tener realizando tal inversión, ¿no? De maquinaria, de infraestructura, de mejoramiento, de capacitación al personal para que pueda trabajar con las nuevas tecnologías, los nuevos equipos, etcétera. ¿Cuál es la importancia del presupuesto? El presupuesto de una empresa debe ser evaluado y analizado con el comité asesor, gerentes de otros departamentos y con el gerente general, con la finalidad de que el presupuesto formulado cumpla con las expectativas y metas trazadas en la empresa. Y es que en realidad dirigir una empresa no es por corazonadas. Tenemos que tener canales de comunicación, ¿no? Entre cada área dentro de la organización, cómo está diseñado su organigrama, cómo están las funciones de cada nivel directivo, ¿no? Y de todas las áreas se reúnen con la finalidad de que el presupuesto sea acorde a las expectativas y metas trazadas por la empresa. Ahora bien, el presupuesto de caja. ¿Qué es el presupuesto de caja? El presupuesto de caja nos indica nuestra liquidez, ¿no? Es una herramienta más operativa. Es esta que suministra a la empresa cifras que indican el saldo final de caja, que puede analizarse para determinar si hay un déficit o un excedente de efectivo, ¿no? Siempre es necesario en toda organización el presupuesto de caja, ¿no? ¿Y qué nos lleva a tener un presupuesto de caja? ¿En qué consiste? ¿Por qué se dice que es una herramienta operativa? Se utiliza para proyectar con mayor precisión el flujo de efectivo en la compañía. Depende de información como el pronóstico de ventas y es útil para establecer la necesidad de efectivo de la empresa durante periodos cortos. Puede hacer un flujo de caja, un presupuesto de caja semanal, mensual, trimestral, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? ¿Qué sucede, por decir, si en una empresa automotriz se tienen metas establecidas del área de ventas, de vender por cada ejecutivo de ventas tiene la posibilidad y se le da las facilidades para que vendan 6 autos mensuales.
Pero ¿qué sucede si ya tengo yo presupuestado pago de personal, comisiones, pago de impuestos, etcétera, de todo lo que se tiene que hacer para la venta y no se cumple con las metas establecidas, con las directivas establecidas por el área de ventas, ¿no? Entonces, dichos ingresos tengo que tratarlos de cubrir o de tener para poder solventar y poder cancelar los haberes, impuestos, etcétera. Pero para evitar distorsiones o estar en la preocupación siempre se establece por eso un presupuesto de caja. Por eso se dice, es una herramienta más operativa. Se utiliza para proyectar con mayor precisión qué flujo de efectivo cuenta la organización o la compañía. Y depende la información como el pronóstico de ventas, y es útil para establecer la necesidad de efectivo en la empresa durante periodos cortos, ¿no? Ahora bien, ¿y en qué consistirá el presupuesto de caja? El presupuesto de caja o pronóstico de caja permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo. El departamento financiero de la empresa en casi todas las ocasiones presta atención a la planeación de excedentes de caja como a la planeación de sus déficits, ¿no? ¿Por qué estoy obteniendo una cartera pesada? La mercancía se ha colocado, la mercadería, y sin embargo no obtengo la cobranza. El encargado de cobranza está realizando de acuerdo a las directivas de la empresa, las cobranzas se están pasando los plazos establecidos, 7, 15 días, 20 días, las letras están yendo al banco en su oportunidad o están siendo protestadas. Todo ese análisis lo hace el área de financiero de la empresa, ¿no? Por eso se dice, el presupuesto de caja o pronóstico de caja permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo. El departamento financiero o el área financiera de la organización o de la empresa en casi todas las ocasiones presta atención a la planeación de excedentes, si hay excedentes, ¿no? O si no estamos llegando a cubrir nuestros gastos, ¿cómo estamos, no? Este tipo de manejo permite realizar siempre la gestión del presupuesto de caja. Consiste en realizar una previsión estimada del dinero que se va a disponer. Una empresa que va a disponer la empresa en un determinado tiempo. Gracias a esta herramienta es posible tener una mejor planificación y un óptimo control de los recursos económicos de la empresa. El presupuesto de caja muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de dinero, de salidas y dinero en efectivo de una empresa por un periodo de tiempo concreto. A través de esta herramienta será posible prever si existirá un déficit o un excedente efectivo. Si, por ejemplo, el presupuesto de caja anticipa que será necesario contar con un mayor efectivo, una empresa puede solicitar oportunamente un financiamiento o el refinanciamiento de una deuda. Y como lo vemos ahora, ¿no? Muchas empresas imposibilitadas de cancelar sus créditos producto de la pandemia. No tienen personal a su cargo que pueda asumir, por ejemplo, en Gamarra la producción. Recién se está reactivando y con un porcentaje mínimo de personal, ¿no? Y un porcentaje de apertura del 20%, si no me equivoco. Y eso no permite, 20, 40% no permite la totalidad de pagos de alquileres, pago de personal, compra de nueva maquinaria o maquinaria que estaban cancelando, créditos del banco, ¿no? Entonces, se ve en la necesidad de recurrir a entidades financieras y ahora el crédito no es para pymes o MIPES, sí se está dando el gobierno dio Reactiva Perú y otros mecanismos que han salido el día de hoy, pero muchas veces las empresas, las pymes o MIPES son generadoras de empleo, pero normalmente en su gran mayoría son informales, no tienen RUC, no facturan, no son sujetos de crédito. Si se hubieran anticipado antes de la pandemia, gracias a sus ingresos,
trabajar en forma formal, teniendo RUC, teniendo su licencia de funcionamiento, los equipos necesarios, el personal adecuado. Las empresas, medianas y pequeñas empresas, son generadoras de trabajo, ¿no? Generan trabajo, y en épocas de crisis mucho más, son más creativos e innovadores. Pero sin embargo, o sea, vemos en una balanza que todavía no todas las empresas son formales, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si tiene un excedente de caja? La compañía, lógicamente, si tiene un excedente de caja, podrá reinvertirlo, ¿no? O invertirlo en nuevos equipos de trabajo y en la adquisición de nueva mercadería, ¿no? ¿Cómo debe? La importancia del presupuesto de caja radica en que las existencias de provisiones adecuadas de efectivo permite el pago de obligaciones, como sueldos, el pago a los proveedores, sin necesidad de incurrir muchas veces en créditos que conlleven a gastos financieros, que pueden ser evitables, o peor aún, el incumplimiento de pagos, ¿no? Que realmente de marzo a la próxima semana ya tenemos un año casi de la pandemia, y quizás hasta más, y se ha sentido el golpe, ¿no?, económico. Y no solo ha sido, no es nuestro país, es a nivel mundial, pero siempre las personas o las que tienen empresas son innovadores. Muchos han convertido talleres o museos, dan clases por internet, se han reinventado, y asimismo las empresas, ¿no? Con el delivery, en lo que es la gastronomía, en otro tipo de empresas como Gamarra, vendiendo vía delivery o por catálogo, llegando a las redes sociales. Entonces se puede, justamente las crisis nos ayudan a crecer, ¿no? Los problemas tenemos que encontrarles una solución, ¿no? Entonces, si este problema de la pandemia, que no pensábamos que iba a ser tan generalizado y en todo el mundo, nos ha puesto en una situación de reinventarnos, qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para evitar esto, por eso se hacen los presupuestos también dentro de la organización, presupuestos de caja, para poder cubrir imprevistos, ¿no? Claro que en estos meses han sido muy difíciles para todos, pero siempre hay una salida, ¿no? Si no tiene los recursos y sabe y tiene pedidos, puede cumplir con sus clientes, recurren muchas veces a las entidades financieras o cajas municipales que les pueden cubrir para que tengan para cubrir sus obligaciones, como pago de sueldos, proveedores, la materia prima que tienen que comprar, el alquiler que tienen que pagar, siempre y cuando esto esté respaldado por, ya les digo, por sus compras, ¿no? Por las ventas que tiene ya, que le obligan, ¿no?, prácticamente a tratar de cumplir, pero también para poder subsistir, ¿no? En un principio, como estamos en estos momentos, pero que ya va a llegar un momento en que la pandemia, como todo, pasa, ¿no? Y entonces allí se va a ver la capacidad de gestión de la empresa, ¿no? Cómo afrontó sus problemas financieros, ¿no? Y por eso es imprescindible en toda compañía, en toda organización, que hagan sus presupuestos de caja. Los factores fundamentales en el análisis del presupuesto de caja se encuentran en los pronósticos que se hacen sobre las ventas, ¿no? ¿Cuánto de ingresos voy a tener? ¿Cuál es mi proyección en enero, en febrero, en marzo, en abril? ¿Qué mes vendo más, no? ¿Cuál es mi proyección en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en 28 de julio o Semana Santa? ¿Qué proyecciones, o sea, puedo hacer como empresa, no? O la época del invierno, del verano. Son muchas posibilidades, muchos de acuerdo a los giros de sus negocios que se establecen mes a mes, cómo van a ser sus pronósticos de ventas, ¿no? Porque no todos los meses son parejos, hay meses mucho más altos y muchos más a veces de lo esperado, como también el mes que hemos proyectado no sucede, como hay desviaciones, pero que normalmente ya uno conoce dentro de su organización
cómo puede proyectar, cómo son sus pronósticos de venta, cómo son sus cobranzas, ¿no? Para equilibrar sus ingresos con sus gastos, ¿no? Como se dice, todo lo que se hacen con terceros y los propios de la organización, todos los inputs y outputs de efectivo y del flujo neto de efectivo, se explicarán a continuación. ¿Qué es el pronóstico de ventas? ¿Qué es el pronóstico de ventas? El pronóstico de ventas es el insumo fundamental en cualquier presupuesto de caja. Es el pronóstico de ventas. Este es suministrado por el Departamento de Comercialización. Con base en este pronóstico se calculan los flujos de caja mensuales que vayan a resultar de entradas por ventas proyectadas y por los desembolsos relacionados con la producción. ¿Qué mercancía o qué mercadería puedo tener yo para poder cumplir con mis clientes, ¿no? ¿Qué pedidos ya tengo en camino o qué es lo necesariamente que se necesiten en determinado proceso de producción, ¿no? Y para ello debo tener cómo tengo proyectada yo mis ventas, ¿no? Ya que esto lo da el Departamento de Comercialización porque ya tiene la base de datos de cómo han sido las ventas anuales, suponiendo en algún producto que de características que siempre de acuerdo al modelo, en el caso de autos, salen, y también de acuerdo a las necesidades del consumidor. El consumidor actual es mucho más exigente, ¿no? Cuando va a comprar una camioneta o un auto, pide con aire acondicionado, que tenga Bluetooth para cargar su teléfono, etcétera, de requerimientos que necesita ahora un automóvil o camioneta, etcétera. En los pronósticos de ventas se basan fundamentalmente en una estructuración de los pronósticos de venta por medio de los canales de distribución de la empresa. Los datos que arroja este análisis dan una idea clara de las expectativas de venta, ¿no? Y justamente el jefe de ventas, el jefe regional, el jefe de área, donde funciona la empresa, convoca a los ejecutivos de venta para ver sus proyecciones, ¿no? Y con base a ello van haciendo un análisis de los prospectos que tienen, ¿no? Para realizar dichas ventas y poder tener los ingresos que necesitan para hacer sus presupuestos de caja, ¿no? De lo que va a ingresar y lo que tienen que gastar, ¿no? Que les exige tener también para cumplir esas cuotas y poder manejar los gastos que tiene la empresa. Por eso se dice que estos se basan fundamentalmente en una estructura de los pronósticos de venta por medio de los canales de distribución de la misma empresa. Los datos que arrojan estos análisis dan una idea clara, ¿no? Para administrar correctamente un flujo de caja, es necesario incluir dentro de su estructura únicamente los recursos reales. Esto se hace con el fin de hacer proyecciones más exactas y llevar un mejor manejo del efectivo. Por lo tanto, si hay cheques o promesas de pago, lo mejor sería situar ese tipo de entrada, como decir cobranza a futuro, cobranza 15 días, porque también dependemos de la confianza y también de la estabilidad que tenga dicha empresa a la que le hemos entregado mercadería vendida a plazo, ¿no? Porque el contado es efectivo contante, pero una venta a plazos, o sea, si no conocemos al cliente, corremos un riesgo, pero si ya conocemos a nuestro cliente, normalmente sí se puede considerar ya luego como un efectivo porque es un cliente formal, es un cliente cumplido, ¿no? Y no nos va a ocasionar mayores problemas. El presupuesto de caja es una valiosa herramienta, ¿no? Y que nos ayuda también al pronóstico de ventas para prevenir, ¿no? ¿Qué es lo que el pronóstico de ventas nos dice? Y podemos presupuestar de acuerdo a nuestras proyecciones, ¿no? Siempre sobre datos reales.
sobre lo que realmente ingresa, es lo mejor. Ahora bien, ¿qué son los pronósticos internos? Los pronósticos internos se basan fundamentalmente en una estructuración de los pronósticos de ventas por medio de los canales de distribución también de la empresa. Los datos que arrojan estos análisis dan una idea clara de las expectativas de ventas. ¿Qué esperamos, no? ¿Se venden 20, 30 autos en una sucursal o qué mercadería están comprando las empresas grandes, ¿no? Dígase industriales. Y ahora, ojo que ya las empresas también, si necesitan un tipo de mercadería, lo piden directamente al productor muchas veces, ¿no? Van a canales ya en las redes o comienzan a ubicar dónde está el proveedor y que justamente ese es el producto que buscan y ya lo compran directamente, ¿no? Entonces, por eso se tiene que, dentro de las compañías que son competitivas, analizar, ¿no? Qué productos tienen mayor salida y qué productos se obtiene mayor rentabilidad, ¿no? Y eso va con los pronósticos externos, porque están sujetos a la relación que se pueda observar entre las ventas de la empresa y determinados indicadores económicos. En este caso, como el Producto Bruto Interno y el ingreso privado disponible. Esto da un lineamiento de cómo se pueden comportar las ventas en un futuro, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con empresas de que en estas fechas antes hacían uniformes de trabajo, uniformes de colegio, uniformes de los docentes, etcétera, de instituciones a las que le hacían los uniformes, pero ahora está el teletrabajo y ya la persona, si bien es cierto, hay empresas grandes que todavía les dan, proporcionan el material y el equipo de seguridad a sus trabajadores. Entonces, si están en otro rubro, las empresas medianas o pequeñas, han tenido que hacer un giro de ver hacia dónde canalizan sus recursos, ¿no? ¿Qué productos pueden ser más llamativos que los de la competencia, ¿no? Entonces, es reinventarse nuevamente, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de las entradas de caja, las entradas de caja incluyen la totalidad de entradas de efectivo en un periodo de tiempo cualquiera. Entre los más usuales se encuentran, manifestábamos anteriormente, las ventas al contado. Las ventas al contado, el recaudo de las cuentas por cobrar o al crédito, y todas aquellas que en el corto plazo sean susceptibles de representar una entrada de efectivo. Nosotros sabemos, porque llevamos nuestro inventario de mercadería y podemos hacer dígase como se llevaba antes el CARDEX, ¿no? Pero ahora se lleva el inventario físico y también por medio de la base de datos en la PC, ¿no? Que podemos ver nuestros inventarios ya reales, ¿no? Cuánto tengo en físico y cuánto me arroja la máquina, ¿no? Porque tengo inventariado ahí toda la mercadería y puedo decir tengo tantas llantas o tantos rodajes de este tipo, ¿no? Y la marca por precio, ¿no? Y entonces veo cuáles son también mis entradas de efectivo de acuerdo a mi flujo de caja, mi pronóstico de venta, ¿no? Y tengo que, como decir, relacionar todos para poder llevar bien cómo van a ser mis cobranzas al crédito, cómo son normalmente el pago, 7 días, 15 días, 30 días, de acuerdo a cómo he establecido yo con mi cliente, ¿no? ¿Qué clientes me pagan a los 7 días? ¿Qué clientes me pagan a los 15 días? ¿Qué clientes me pagan a los 30 días? ¿O quiénes han caído en morosidad? ¿No? Hacer un estudio de todos ellos para poder establecer mi efectivo real, ¿no? ¿Con qué es lo que cuento? No puedo tener una promesa de pago, un cheque, ¿no? Un cheque como si fuera una entrada de efectivo, no, porque puede ser diferido.
puedo cobrarlo el mes siguiente. Entonces no es un efectivo real, ¿no? Que realmente lo que cuenta aquí, qué ventas son al contado, el recaudo de las cuentas por cobrar o al crédito y todas aquellas que en el corto plazo sean susceptibles de representar una entrada de efectivo, ¿no? ¿Cuál es lo realmente con lo que cuento? ¿Cuál es mi efectivo real? ¿No? Porque yo puedo decir, sí, pero tengo cheques por cobrar de aquí a 15 días. No, ese no es un dinero en efectivo. Ese es una cobranza diferida, ¿no? Para tal fecha hagas efectivo el cheque, ¿no? No lo tengo como efectivo real en este momento, lo tengo como a cobranza futura, ¿no? Y eso ya sería el día que se cobra, ese día es efectivo, pero en el momento no es una promesa de pago, no es un efectivo real. En todo caso, habría que separar los cheques, ¿no? A cobranza futura para el día, qué sé yo, martes o el próximo mes. Son promesas de pago. Cuando hablamos de los desembolsos de efectivo, los desembolsos de efectivo comprenden todas aquellas erogaciones de efectivo que se presentan para el funcionamiento de la empresa. En cualquier periodo de tiempo, entre los más comunes están las compras en efectivo, cancelación de cuentas por pagar, el pago de dividendos, los sueldos, los arrendamientos, los salarios, los impuestos, compras de activos. ¿Qué pasa si uno es una empresa inmobiliaria, ¿no? Tiene que hacer toda la proyección para ejecutar etapas, ¿no? ¿Cómo se van a habilitar esas etapas? ¿Cuál es el proyecto que tengo que presentar bien a la municipalidad, a los ingenieros, cómo me van a hacer la obra, cuál va a ser el presupuesto de la obra? Cuento con los recursos de las etapas anteriores que me permitan a mí solamente realizar, o sea, como empresa, esa etapa, o voy a tener que hacer pedir créditos al banco para poder realizar las habilitaciones urbanas, como colocarle pistas, veredas, hacer las conexiones de luz, las conexiones de agua y desagüe, a cómo va a salir el metro cuadrado para venta, ¿no? Y eso ya me va a permitir, de acuerdo a la etapa, si son 100 o 150 lotes, cómo van a ser mis proyecciones de venta, ¿no? Entonces, por eso mismo, se necesita tener un flujo de efectivo. ¿Y qué desembolsos yo como empresa voy a hacer, no? ¿Cómo voy a pagar los dividendos, no? Tengo que tener, como decir, dinero en reserva para poder cubrir los pagos de los dividendos, el alquiler si el local no es propio, el sueldo de mis colaboradores, los salarios, el pago de los impuestos a los que tenga que pagar, si es IGB, etcétera, un impuesto selectivo al consumo, de acuerdo a cómo me ha asignado los impuestos SUNAT, ¿no? ¿Qué pasivos tengo? ¿Qué préstamos tengo? ¿Qué abonos de amortización voy a hacer a tales créditos? Y asimismo, si tengo necesidad de vender en algún momento acciones de alguna empresa para solventar quizás una que tiene mayor proyección o ingreso, ¿no? A esa empresa, o la pago escisión o fusión de empresas, ¿no? Lo que sucede últimamente. Cuando hablamos del flujo neto de efectivo de una empresa, se encuentra, el flujo neto de efectivo de una empresa se encuentra deduciendo cada mes los desembolsos de las entradas durante el mes, agregando, tengo un saldo inicial de caja, ¿no? Al flujo neto de efectivo de la empresa. Puede encontrarse el saldo final de caja en cada mes y, por último, cualquier financiamiento necesario para mantener un saldo mínimo predeterminado. Es que tengo que siempre tener un saldo inicial de caja, ¿no? Y si este falta, entonces tengo que ver la forma de financiamiento para poder lograr cancelar todo lo que tengo proyectado, ¿no?
y que es necesario para mantener un saldo mínimo que debe agregarse al saldo final de la caja para llegar un saldo final de caja con financiamiento. Muchas veces se tiene el saldo inicial y el saldo final y podemos seguir cubriendo, pero ¿qué sucede si hay no tengo cómo lograr equilibrar mi caja? Muchas veces tengo que recurrir a una caja, a un banco, de acuerdo a los intereses que me pueden cobrar por determinado monto de crédito para poder agregarlo a mi saldo final y que ya el saldo final más la refinanciación o el financiamiento que he hecho me sirva para seguir mes a mes con el cumplimiento de mis obligaciones como empresa. Por eso se dice efectivo, qué existencias cuento, la importancia de las ventas y cuál va a ser la recaudación que voy a tener. ¿Cómo interpretamos el presupuesto de caja? El presupuesto de caja suministra a la empresa cifras que indican el saldo final en caja, que pueden analizarse para determinar si se espera o una ganancia o una pérdida, ¿no? O un excedente efectivo o un déficit. O sea, gasté más de lo que fueron mis ingresos, cuando es un déficit. Y cuando hay un excedente efectivo, significa de que tengo mayores ingresos y que mis gastos han sido controlados y puedo cubrir mis gastos de acuerdo a mis ingresos de mis ventas que tuve proyectada en determinado momento. El encargado del análisis y de los recursos financieros debe tomar, se dice, las medidas necesarias para solicitar financiamiento máximo. No va a esperar el último momento porque él ya sabe, ¿no?, que en determinada área va a requerir dinero, por ejemplo, suponiendo que sea el de producción y justamente escaseó el material, subió de precio, entonces tiene que tener todas sus proyecciones para poder cubrir ese déficit que tiene, ¿no? Entonces tiene que hacerlo en el momento adecuado, ¿no? No va a esperar el último minuto. Si es necesario, indicando en el presupuesto de caja a causa de la incertidumbre en los valores finales de caja que se basan en los pronósticos, como manifestamos, de ventas. ¿Y qué es el flujo de caja? El flujo de caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. Puede ser de 3 meses, 6 meses. Normalmente las entidades bancarias piden, ¿no?, cómo es tu flujo de caja, cómo son tus ingresos, cómo son tus egresos en el caso de empresas, ¿no?, cuáles son sus pronósticos de venta, y pueden verlo por el balance, ¿no?, y por el estado de pérdidas y ganancias. Hacen un estudio, ¿no?, de que efectivamente su balance está muy bien y tiene ganancias, y lógicamente el banco va a decidir, ¿no?, con una reunión con el empresario y su contador, ¿no?, ver la posibilidad de accederles a un crédito, ¿no? Ahora, el problema está cuando el banco exige garantías, ¿no? Y de repente tienen que poner sus equipos, ¿no?, en garantía, ¿no? Entonces, en lo posible, siempre los empresarios evitan eso, ¿no? Puede ser primero prestar poco y devolverlo de acuerdo a su capacidad, su pronóstico de venta, que hizo bien la proyección y le resultó. Entonces puede endeudarse quizás, ya no como lo hizo al principio, sino un poquito más, midiendo sus riesgos, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si pone sus equipos, su infraestructura, su local? Muchas veces, si el negocio no resulta o la inversión no resulta lo que él esperaba, vemos muchos casos que pierden, ¿no?, sus propiedades. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, ¿no? ¿Qué ingresos puedo tener como empresa comercializadora de determinado producto, ¿no? ¿Cuáles son mis proyecciones durante el primer semestre? Por decir, si yo quiero ir al banco, el banco me va a exigir, por decir, un balance al 30 de junio, ¿no? Entonces, en julio podría
hacer esa proyección, ¿no? De los meses subsiguientes, indicándole cómo ha sido mi balance, mi estado de pérdidas y ganancias en los meses anteriores, ¿no? Entonces el banco, a confianza de esto, puede desembolsarle para que pueda hacer quizás una innovación en su producto o llegar a nuevos mercados, etc. Tienen un link para ver este sobreflujo de caja, ¿no? Y justamente cuando hablamos del presupuesto de caja, vemos que el presupuesto de caja es una herramienta que permite prevenir los excesos o los de efectivo o los déficits. Por este motivo se requiere siempre de una adecuada gestión, y la gestión de quién va a ser, ¿no? Del nivel de la gerencia también, y del jefe de cada departamento o área, ¿no? Esos criterios le permiten proporcionar información que va a ser relevante para la empresa, ¿no? Para que puedan encarar eventuales conflictos o aprovechar oportunidades de inversión, ¿no? Justo el presupuesto de caja, por eso se dice, el presupuesto de caja muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de dinero en efectivo de una empresa para un determinado periodo de tiempo. Con esta herramienta es posible prever un déficit o un excedente de dinero. Al poner en evidencia esta información anticipadamente, la organización podrá definir políticas de financiación a corto plazo, ¿no? Siendo el presupuesto de caja un resumen de todo el proceso presupuestario, es fundamental calendarizar sus distintos pasos, ya que la información presupuestaria es útil tanto para la toma de decisiones como para el manejo de la empresa. Los tiempos de trabajo estimados para cada etapa son variables, por lo que también dependen del tipo y magnitud de la empresa, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la empresa? Si es mediana, pequeña, grande, cómo va a cubrir sus déficits o cómo va a reinvertir, qué ideas innovadoras tiene, es aceptable su producto, ya hizo un estudio de mercado y puede ampliar de acuerdo a los requerimientos que ya tiene, ¿no? Qué tan bueno es mi producto comparándolo con las empresas competitivas, etcétera. Voy a ver si tenemos preguntas para poderles contestar. A través de los años, ¿no? De experiencia, ¿no? Y también cuando uno está en empresas, ¿no? Se ve la importancia, ¿no? Que tiene el manejo de presupuestos en cada área para poder, sea en el sector educativo, sea en el sector comercial, en el sector de mediana y pequeña empresa de servicios, siempre tenemos que tener un flujo de caja que nos permita ver cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, tenemos excedente de efectivo o tenemos déficit de efectivo, en qué momento nos está fallando el efectivo, son mis cobranzas reales o solamente estoy con cheques, ¿no? Que no son dinero en efectivo, etcétera. Por eso se dice presupuesto de caja suministra a la empresa cifras que indican el saldo final de caja, que puede ser déficit o excedente de efectivo. ¿Qué hago con ese excedente de efectivo? Lo invierto, compro nuevos equipos, compro un local mucho más amplio, ¿no? Para poder trabajar mucho mejor, con mayor, otras nuevas unidades de equipos, de tecnología, personal calificado, una área más sofisticada, más acorde a los ingresos que también tiene la empresa, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, doy por concluida la conferencia magistral.
Buenas tardes.